El día de hoy vamos a tratar este tema que se llama vectores virales adenoasociados para terapia génica retiniana en investigación básica y en estudios clínicos. Entonces, en general, el ojo humano es un órgano óptico altamente especializado que está compuesto por diferentes tejidos que actúan de manera funcional, tanto de manera diferente y a su vez el ojo está organizado en compartimentos anatómicamente bien definidos. Entonces tenemos el humor acuoso y el humor vítreo que en general cumple una función en la homeostasis y es fundamental para mantener pues, la presión intraocular normal. Ya a nivel posterior, tenemos la retina, que es la estructura neural que está organizada en capas, y ahí tenemos diferentes células, por ejemplo, los fotorreceptores que convierten la luz en señales eléctricas que luego son moduladas por interneuronas y transmitidas al cerebro por las células ganglionares. Entonces, toda esa arquitectura compleja es vulnerable a múltiples enfermedades. Por ejemplo, el glaucoma se relaciona con alteraciones en la dinámica del humor acuoso y causa degeneración de las células ganglionares. Tenemos también enfermedades vasculares, como la degeneración macular relacionada con la edad o la retinopatía diabética, que afectan la perfusión retiniana y las mutaciones genéticas que causan también, por ejemplo, una amplia gama de distrofias hereditarias. Entonces, cifras recientes demuestran que existen aproximadamente 70 millones de personas con glaucoma, casi 200 millones con degeneración macular relacionada con la edad, más de 100 millones con retinopatía diabética y se estima que hay 5,5 millones que padecen enfermedades hereditarias retinianas. Y a pesar de toda esta carga, las opciones terapéuticas actuales siguen siendo limitadas. Por ejemplo, en el caso del glaucoma, las terapias se enfocan en reducir la presión intraocular, pero no para proteger directamente a las células ganglionares. Entonces, es urgente avanzar hacia nuevas estrategias y en ese contexto, la terapia génica surge como una herramienta prometedora, especialmente mediante el uso de vectores virales adenoasociados que se abordarán a lo largo de esta presentación. Entonces, aquí les voy a mostrar esta imagen como para recordar que pues tenemos la anatomía del ojo, donde el ojo normalmente está compuesto pues desde anterior a posterior por la córnea, el iris, el cristalino, el humor vítreo, la retina, bueno, la coroide, la esclera, el nervio óptico y, que vamos por aquí a organizarlo así, y en el B pues mostramos los tejidos oculares que participan en la producción en el drenaje del humor acuoso. En el C mostramos pues la anatomía de la retina y las diferentes capas que hacen parte de ella y las enfermedades retinales que se pueden presentar ahí a nivel de cada capa. Por ejemplo, pues si están lesionadas las células ganglionares, está relacionada con el glaucoma, si es a nivel vascular, la retinopatía diabética y existen pues una variedad de enfermedades hereditarias a nivel de la retina, como se muestra en la imagen, pues que están asociadas con el daño también de diferentes células en esas capas. Y pues ya la degeneración macular a nivel del epitelio pigmentario de la retina. Entonces, la terapia génica consiste en modificar o corregir genes directamente para tratar enfermedades. En oftalmología, esa estrategia ha tenido un desarrollo acelerado gracias a las características anatómicas del ojo, como su accesibilidad quirúrgica, su compartimentalización y un relativo privilegio inmunológico que facilitan la administración de vectores virales con un riesgo reducido de efectos sistémicos. Además, el creciente entendimiento de las bases genéticas de muchas enfermedades retinianas ha permitido identificar blancos terapéuticos específicos. En ese contexto, uno de los ejemplos más recientes en el 2017 es que la FDA aprobó Luxturna, la primera terapia génica ocular en Estados Unidos, y esta está dirigida a distrofias retinianas asociadas a mutaciones bialélicas en el gen RPE65, como lo he mencionado en las exposiciones previas, que como para ciertos casos de amaurosis congénita de Leber y retinitis pigmentosa.
Entonces, este hito marca un punto de inflexión en la investigación y pues a su vez, por ejemplo, este caso abrió un camino para múltiples ensayos clínicos que se encuentran en curso. ¿Cuál es el panorama actual? Actualmente pues, existen pues, como una gran cantidad de ensayos clínicos en terapia génica retiniana dirigidos principalmente a enfermedades monogénicas, como la maurosis congénita de Leber, la retinosquisis ligada al X, la neuropatía óptica hereditaria de Leber, la coroideremia, entre otras. También hay investigaciones dirigidas a patologías multifactoriales como la degeneración macular húmeda y la retinopatía diabética. Sin embargo, persiste una brecha clínica para las enfermedades más comunes y de mayor impacto epidemiológico como el glaucoma, la degeneración macular asociada con la seca, la retinopatía diabética no proliferativa y que aún no cuentan con terapias génicas ampliamente estudiadas o disponibles, a pesar de que tienen una gran cantidad de pacientes afectados. Entonces, este desfase evidencia la necesidad de seguir impulsando la investigación hacia esas condiciones prevalentes para responder a una necesidad médica pues, que se encuentra insatisfecha pues, a nivel pues, mundial. Entonces, eh, los vectores virales son cruciales para garantizar una entrega eficiente y específica de genes terapéuticos. En ese contexto, los virus adenoasociados o AAV, que es como la manera que uno puede referirse a estos, han emergido como una de las plataformas más comunes y más prometedoras para terapia génica. Estos se caracterizan porque no son patogénicos, tienen baja inmunogenicidad y tienen un muy bajo riesgo de integración en el genoma del huésped, lo que los hace altamente seguros. Además, logran una expresión estable y duradera del gen terapéutico, incluso en células no proliferativas como las neuronas o las células musculares, lo cual es vital para enfermedades crónicas o degenerativas. Otra ventaja de los virus adenoasociados es su versatilidad estructural. Estos, recordemos que algunos virus tienen una cápside y en sus cápsides tienen unas proteínas. En esos casos se pueden modificar esas proteínas y hacer que se direccionen selectivamente a tipos celulares específicos, ampliando pues su aplicabilidad en una amplia gama de eh, enfermedades. Entonces, en 1996, Ali y colaboradores demostraron por primera vez la capacidad de los virus adenoasociados para transducir en el epitelio pigmentario de la retina y los fotorreceptores, tras una inyección subretiniana. Desde entonces, se ha avanzado notablemente en el diseño de nuevas variantes de virus adenoasociados con mejores propiedades de tropismo, eficiencia y penetración tisular. Como sabemos, pues el ojo es un órgano altamente compartimentado y tiene pues esos tipos de celulares, eh, múltiples tipos celulares implicados pues en diferentes enfermedades. Por eso, al tener, digamos, que los virus adenoasociados tengan una especificidad a cada tipo celular, nos da una eficiencia de transducción que no depende solo del serotipo del virus adenoasociado, sino también de las vías de administración de cómo van a llegar esos virus. Entonces vamos a tener tres tipos en generales. Las subretinianas, que son ideales para el epitelio pigmentario de la retina y fotorreceptores, las intravítreas, que son útiles para las células ganglionares, aunque pues se encuentra limitada por algunas barreras, y la supracoroidea, que es una opción emergente con una buena difusión lateral. Entonces, estos factores se deben considerar en conjunto para optimizar la entrega génica según el tipo de célula diana y la patología a tratar. Entonces, como podemos ver en la imagen, aquí doy un ejemplo, pues ya voy a ser más específico de cada diana, pero como podemos ver, existe una ruta de administración, como les mencionaba, las principales son subretiniana, intravítrea y supracoroidea. Y el virus adeno-asociado que se usa, ya sea para investigación básica o estudios preclínicos. Como podemos ver, para el epitelio pigmentario ya hay unos vectores que se encuentran en estudio. Para los fotorreceptores se encuentran también algunos. Para las células ganglionares, eh, para las células de Müller, para el epitelio pigmentario, no, perdón, para las células
epiteliales en el cuerpo ciliar, para la malla trabecular, para las células endoteliales y en los pericitos todavía no tenemos, digamos, vectores que nos puedan ayudar para tratar alguna enfermedad asociada con estos. Entonces, a partir de esto, pues voy a ser más específico ya y empezamos con el epitelio pigmentario de la retina. Esta es una estructura clave, perdón, para la homeostasis y la función visual. Se ubica entre la retina neurosensorial y la coroides y pues cumple diferentes funciones que son vitales a nivel ocular, como por ejemplo participa en la regeneración del once cisretinal, esencial para la fototransducción, fagocita las membranas de los fotorreceptores que se descaman a diario, previniendo pues, la acumulación de desechos. Regula el paso de nutrientes, iones y agua entre la retina y la circulación coroidal. Secreta factores tróficos que mantienen la viabilidad de los fotorreceptores y otras células retinianas. Y cuando el epitelio pigmentario de la retina se daña o tiene una disfunción, se desencadenan patologías retinianas graves como, por ejemplo, la degeneración macular relacionada con la edad, la retinitis pigmentosa, la enfermedad de Stargardt, entre otras. Y dada su accesibilidad y la estabilidad de sus células, el epitelio pigmentario se considera una diana ideal para terapia génica con vectores virales adenoasociados, especialmente en la administración subretiniana. Entonces, en el caso de la inyección subretiniana para el epitelio pigmentario de la retina, esta consiste en introducir el vector directamente en el espacio entre el epitelio pigmentario y los segmentos externos de los fotorreceptores. Esta estrategia permite una exposición directa del virus a las células blanco, lo cual favorece pues, la transducción eficiente y localizada. En el caso de la investigación básica, se demostró que varios serotipos de virus adeno-asociados como el AAB2, 1, 4, 5, 8, entre otros, son efectivos para transducir las células del epitelio pigmentario de la retina, siendo el 1 y el 4 los más específicos. En clínica, el ejemplo más emblemático, como les mencioné, es Luxturna, que utiliza el vector viral adeno-asociado 2 para entregar el gen RPE65 funcional mediante una inyección subretiniana con pacientes con mutaciones bialélicas en este gen. En el caso del vector 4, ha mostrado una alta especificidad en primates no humanos, lo cual posiciona como un vector prometedor en estudios preclínicos o clínicos donde se busca una mayor precisión. Ya en el caso de la inyección intravítrea para tratar enfermedades en el epitelio pigmentario de la retina, a diferencia de la inyección subretiniana que requiere pues una cirugía más especializada y que conlleva un riesgo de desprendimiento de retina, la inyección intravítrea es menos invasiva, más segura y permite una mayor difusión del vector por toda la retina. Sin embargo, los vectores virales adenoasociados silvestres tienen dificultades para atravesar las capas internas de la retina y alcanzar el epitelio pigmentario o los fotorreceptores. Perdón. Para superar esas barreras, se diseñan o se modifican estos virus. Y, un ejemplo es el AAB27M8, que mostró unos buenos resultados en ratones, y el R100, que se optimizó directamente en primates no humanos y que también ha demostrado una eficacia en transducir células del epitelio pigmentario tras la administración intravítrea. En el caso del R100, ya se ha utilizado en ensayos clínicos con pacientes con coroideremia, abriendo nuevas posibilidades para terapias menos invasivas en humanos. Ya en el caso de la inyección supracoroidea, esa representa una estrategia emergente que busca combinar la eficacia de la terapia génica con un abordaje menos invasivo que la inyección subretiniana. Se realiza en el espacio entre la esclerótica y la coroides, permitiendo un mayor alcance del vector en la retina, particularmente sobre el epitelio pigmentario. En investigación con roedores, vectores como el 8 o el 9 han logrado una expresión génica extensa en el epitelio pigmentario y en estudios preclínicos en primates, el 8 también mostró buenos resultados. Un ejemplo clínico destacado es el RGX314, que es un vector viral adenoasociado 8,
que contiene o que transporta un fragmento del anticuerpo anti-factor de crecimiento endotelial vascular utilizado para tratar la degeneración macular asociada con la edad húmeda y la retinopatía diabética, que son condiciones que requieren un tratamiento sostenido pues, de esa neovascularización. Aunque el RGX-314 puede actuar también sobre otras células oculares, su éxito se posiciona en la vía supracoroidea, dado que pues, genera una alternativa prometedora para futuras terapias génicas. Ahora pasamos a la terapia génica, pero ya a los fotorreceptores. En el caso de los fotorreceptores, que incluyen pues, a los conos y los bastones, esas son células encargadas de detectar la luz y convertirlas en impulsos eléctricos a través del proceso llamado fototransducción. Entonces, dado que tiene una cercanía al epitelio pigmentario de la retina, también los convierte en un blanco accesible de los vectores virales adeno-asociados, especialmente en la inyección subretiniana. Existen múltiples mutaciones genéticas en proteínas involucradas en la fototransducción, que también pues, ya han sido identificadas como causa de enfermedades degenerativas hereditarias de la retina. Algunas pues, de las más comunes, la retinitis pigmentosa, la amaurosis congénita de Leber, acromatoxia, entre otras. Y la identificación de la mayoría de estos genes ha permitido el desarrollo pues, de estrategias de reemplazo génico o de edición génica en la que los vectores virales que se muestran ahí en el cuadro han cumplido un papel crucial para restaurar la función visual. Entonces, para el tratamiento o para la terapia génica dirigida a los fotorreceptores, como les mencioné previamente, pues en el caso de la inyección subretiniana, esta ha sido fundamental para el transporte pues, eficiente de esos genes a esas células, debido pues, a la proximidad directa que al inyectar queda, digamos, el vector viral ahí. Entonces, en investigación básica, se descubrió que el vector viral 2 podría transducir fotorreceptores en ratones adultos. Sin embargo, su eficiencia es limitada porque se desarrollaron variantes como AAV2-NYF que contienen mutaciones de tirosina a fenilalanina en su cápside, aumentando significativamente la transducción. Otros serotipos, como los que vemos en la diapositiva del 5, el 7, el 8, el DJ, también han demostrado ser altamente efectivos en modelos de animales. Ya en estudios preclínicos y clínicos, por ejemplo, con primates y en ensayos clínicos con humanos, se han desarrollado o se han utilizado serotipos como el 2, el 5, el 8, el TYF, con resultados prometedores en algunas enfermedades, entre ellas la retinitis pigmentosa. Para la inyección intravítrea para los fotorreceptores, aunque es eficiente, la inyección subretiniana, esa sigue, como les mencionaba, siempre presenta unos riesgos quirúrgicos, de la cual les voy a mostrar más adelante cómo es el proceso de la inyección subretiniana. Pero esa siempre va a llevar riesgos como desprendimiento de retina, entre otras complicaciones. Por lo tanto, la inyección intravítrea, al ser menos invasiva, pues siempre va a ser una alternativa atractiva, que aunque algunas variantes silvestres de los vectores virales adeno-asociados no alcanzan los fotorreceptores. Por eso, en investigación básica se han desarrollado estos tres ejemplos, el 7M8, el GL y el NN, mediante ya una evolución dirigida, o sea, se han modificado tan específicamente que ya van directo hacia los fotorreceptores desde una inyección intravítrea. Han demostrado pues que tienen una capacidad para transducir los fotorreceptores y otras células retinianas tras la aplicación de esa inyección a ese nivel. Cuando ya se combinan con promotores específicos, logran una expresión génica dirigida a los fotorreceptores. Ya en estudios preclínicos con monos cynomolgus, esos vectores alcanzaron efectivamente los fotorreceptores extrafoveales y periféricos. El R100 ha sido llevado a ensayos clínicos en humanos para tratar la retinosis pigmentaria ligada al cromosoma X, introduciendo el gen RPGR directamente a los fotorreceptores afectados. Y ya en el caso de la inyección supracoroidea para fotorreceptores,
Representa, pues, como les mencionaba, un método de administración que evita el riesgo de desprendimiento y es menos invasivo. En la investigación básica, el 8 y el 9 lograron transducir ampliamente fotorreceptores en modelos de ratas y en modelos preclínicos de primates, especialmente en monos rhesus. El 8 fue capaz de entregar genes tanto a fotorreceptores como a células del epitelio pigmentario. Este abordaje ha avanzado a estudios clínicos, por ejemplo, el RGX-314, que emplea el vector viral 8, como les mencionaba, cuando trataban para el epitelio pigmentario, también se ha usado para que llegue al nivel de los fotorreceptores. Entonces, tener en cuenta siempre esta vía supracoroidea para alcanzar células profundas de la retina sin necesidad de una cirugía intraocular pues compleja. Entonces ya voy a ser como más específico, digamos, a nivel de las células ganglionares y el resto de tejidos que vamos a seguir mostrando cómo ha avanzado los vectores virales ADN asociados. Entonces, en el caso de las células ganglionares de la retina, como se encargan de la transducción o de transmitir la información visual desde la retina al cerebro, su degeneración está involucrada en enfermedades como en el glaucoma, neuropatía ópticas, en neuropatía, por ejemplo, la óptica hereditaria de Leber, entre otras. La ruta de administración más común en estos casos va a ser la inyección intravítrea, que en ratones permite la transducción casi completa de las células ganglionares usando el vector viral 2. Sin embargo, en primates la eficacia disminuye drásticamente pues, debido a la membrana limitante interna, que en estos primates pues, suele ser más gruesa esta membrana. Se ha desarrollado variantes como el 7M8 y el R100 otra vez para mencionarlo, que logran una mayor transducción. Ese R100, como se ha visto en tejidos previos, muestra también una alta distribución, alta distribución tiene una gran capacidad como de generalización hacia los tejidos donde puede ir dirigido, sobre todo en primates no humanos. Otra estrategia más invasiva es la inyección submembrana limitante interna, que sortea la barrera de la membrana limitante interna en primates y logra una alta expresión génica cerca del sitio de inyección. Aunque pues en ese caso todavía se encuentra muy limitado ese procedimiento. Ya en cuanto a las células de Müller, estas atraviesan todo el espesor de la retina y son fundamentales para mantener la integridad y la función del tejido. Tienen un soporte estructural o actúan como un soporte estructural, osmótico, metabólico y de señalización para las neuronas retinianas. Algunas mutaciones genéticas en estas células, como en los genes CRA-LBP o CRB1, pueden desencadenar enfermedades genéticas degenerativas y por su naturaleza las células de Müller se están explorando como un vehículo de terapia génica, ya sea para secretar proteínas terapéuticas o como base para estrategias de regeneración neuronal in vivo. En estudios de ratones, la inyección subretiniana con vectores virales 1 y 9 han logrado una transducción eficiente, pero en primates aún se encuentra limitado. En cambio, la inyección intravítrea con vectores virales 6, 9, ANC80 y los derivados especializados como SHH10 han demostrado una buena eficiencia en ratones. En primates, el 2 puede infectar algunas células de Müller en la región perifovial, pero técnicas como la inyección submembrana limitante interna podrían mejorar esta distribución de la terapia. Y en estos casos, pues aún se requieren más estudios para estudios preclínicos para usar esos vectores virales adeno-asociados en esas células. Ya en el epitelio ciliar, del cuerpo ciliar que se encuentran, esas células se encuentran pues detrás del iris y cubren el músculo ciliar, son responsables de secretar el humor acuoso, el cual mantiene la presión intraocular y la forma pues del globo ocular. Esas células son un objetivo terapéutico prometedor en enfermedades como el glaucoma, donde se busca reducir la producción del humor acuoso para disminuir la presión intraocular. Entonces, lo que se ha visto es que en modelos de animales, la inyección intracameral de vectores como el 2, el 5, el DJ
ha demostrado la capacidad de transducir eficientemente en esas células, tanto en ojos sanos como glaucomatosos. En primates hay evidencia preliminar que el 2, el vector viral adeno-asociado 2, podría funcionar, pero aún pues faltan más estudios. Por otro lado, pues la inyección intravítrea del vector SHH10 ha mostrado una eficiencia en ratones, inclusive logrando bajar la presión intraocular al interrumpir la expresión de una coaporina 1 mediante CRISPR-Cas9. Además, este vector fue capaz de infectar el epitelio ciliar en humanos ex vivo, lo que abre la puerta a posibles aplicaciones clínicas futuras. Aún se debe seguir estudiando ese SH10, pues porque funciona en primates, pero como les mencionaba, en humanos todavía no se han hecho estudios preclínicos para ver qué tan prometedor puede ser. Ya a nivel de la malla trabecular, esa se encuentra en el ángulo iridocorneal, permite la salida del humor acuoso desde la cámara anterior hacia el canal de Schlemm. Como ya sabemos, hace parte o cumple un papel clave en la regulación de la presión intraocular. En el contexto del glaucoma, donde esa presión se eleva pues, ya de una forma más pues, patológica, las células del trabéculo de la malla trabecular también se pueden convertir en un objetivo estratégico para terapias génicas que busquen mejorar el drenaje. Por ejemplo, en las investigaciones básicas, la inyección intracameral del vector viral 2 y el 5 ha logrado transducir eficazmente las células del trabéculo en roedores y así reducir la presión intraocular. También se han probado otros vectores como el de J y el 9 con buenos resultados. Ya en estudios preclínicos solo se ha encontrado el vector viral adenosociado 2 que fue capaz de reducir la presión intraocular en monos mediante la entrega del gen C3 transferasa que relaja la malla trabecular. Además, variantes de este vector viral 2 con mutaciones específicas en residuos de tirosina han mostrado eficiencia de transducción en el trabéculo humano ex vivo, lo cual también pues, permite, digamos, un, un futuro prometedor ya en una aplicación clínica. En estos casos, la inyección intravítrea aún no se ha optimizado para este objetivo, pues porque aún se requieren más investigaciones para diseñar vectores que vayan hacia la malla trabecular a través de inyección intravítrea. En cuanto a las células endoteliales vasculares, esas recubren los vasos sanguíneos de la retina y la coroides, son esenciales para mantener la homeostasis ocular. Su disfunción participa en patogénesis como enfermedades como la degeneración macular, la retinopatía diabética y otras afecciones inflamatorias y vasculares como, por ejemplo, la uveitis. En modelos experimentales, solo se ha encontrado el vector viral AAV-BR1, que es una variante del vector viral 2 modificado con un péptido específico y que ha mostrado una capacidad para transducir células endoteliales en los vasos retinianos tras una inyección intravenosa en ratones. Sin embargo, no ha demostrado eficacia en las células endoteliales coroideas ni ha funcionado mediante la inyección intravítrea. Además, tener en cuenta esto, que la vía intravenosa no es la más adecuada en terapia génica ocular, ya que conlleva un riesgo importante de transducción en órganos sistémicos, reduciendo la especificidad y aumentando el riesgo de efectos adversos. Por lo tanto, pues existe una necesidad de desarrollar nuevos vectores para que vayan dirigidos a las células endoteliales para que puedan ser aplicados de una manera más local, por ejemplo, una inyección intravítrea, dado de, pues, que en esos casos solo se ha podido estudiar a través de una inyección intravenosa y así pues evitar esas complicaciones sistémicas que podrían ocurrir. En cuanto a los pericitos, esas son células que se encuentran o que rodean a los capilares y desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del flujo sanguíneo, la estabilidad de la barrera hematorretiniana y la regulación de la angiogénesis. Su disfunción o pérdida es una característica de diferentes enfermedades vasculares, por ejemplo, la retinopatía diabética o fibrosis subretiniana, lo que convierte también en un objetivo terapéutico
o para terapia génica. Entonces, en modelos experimentales, el AABPR, que es un derivado del vector viral 9, ha logrado transducir eficazmente pericitos cerebrales tras administración intravenosa, pero no se ha confirmado en pericitos a nivel de la retina o de la coroides. Hay otro estudio que identificó un vector que se llama PERI-G, es una variante del vector viral 2 optimizado por inyección intravítrea que demostró una eficiencia 2,8 veces superior a la del vector viral 2 en pericitos retinianos. Entonces, aún se requieren más estudios sobre este tipo de vectores a nivel de esas células. Ahora, lo que les quería mostrar es cómo se maneja o cómo es el proceso, sobre todo del sistema de inyección subretiniana para terapia génica. Entonces, como podemos ver en esa imagen o en esa diapositiva, se muestra un sistema completo utilizado para inyección subretiniana, pues que es una técnica fundamental para la administración de terapia génica ocular. Entonces, en la figura A, vemos la cánula Roma de 41 gauge con una punta de teflón, pero ya les muestro acá, con una punta de teflón que está montada en un eje de acero de 23 gauge. Esta cánula tiene orificios de presión proximal y distal, que permiten que el fluido vítreo excedente se evacúe durante la inyección, lo que ayuda a evitar un aumento de la presión intraocular. Ya en la figura B vemos los diferentes componentes, pero separados. Una jeringa B de 1 mililitro, un sistema de bloqueo personalizado con un anillo de goma o O-ring para asegurar la conexión, un filtro de aire y un tubo de polietileno que conecta todo el conjunto. Y aquí en el C, pues se ve que el sistema está completamente ensablado para su uso. Este diseño permite, digamos, modular una administración precisa y segura del vector viral en el espacio subretiniano. ¿Quiénes son los principales fabricantes de este sistema? El DORC o la cánula. Pues cánula es DORC, que son de Países Bajos, y Alquimia viene de Italia, que son los otros componentes. Entonces, ese sistema se ha usado ampliamente en estudios preclínicos y clínicos y permite pues, una entrega localizada, mínimamente invasiva y controlada del vector terapéutico. Entonces, aquí vemos ya una técnica avanzada de inyección subretiniana guiada por OCT, lo cual permite pues, monitorear en tiempo real la entrega del vector génico en procedimientos de terapia ocular. En este caso se utilizó el sistema de 6 RESCAN 7000 que combina un microscopio quirúrgico con OCT intraoperatorio. En las imágenes A y B se observan dos casos tratados por coroideremia. El paciente 1 es el ojo derecho y el paciente 2 es el ojo izquierdo. En ambas imágenes, como podemos observar, las flechas señalan un desprendimiento de la fobia, que es resultado de la inyección subretiniana. Las líneas azules y rosadas indican los planos del escaneo B, scan horizontal y vertical, las que están aquí, rosada y azul, lo cual pues, permite visualizar la separación precisa de las capas retinianas. Las diferentes estrellas que se encuentran aquí por ejemplo, en este caso, estas estrellas marcan la punta de la cánula subretiniana. Aunque se ve enfocada en la imagen del microscopio, su sombra aparece claramente en el OCT, indicando su posición durante la administración del vector. Entonces, esta técnica ha mejorado notablemente la precisión, la seguridad y el control en procedimientos de terapia génica retiniana. En cuanto a la formación del BLED, esta diapositiva explica el principio quirúrgico detrás de la formación de esta ampolla subretiniana durante la terapia génica para pacientes, por ejemplo, en este caso, con coroideremia, quienes presentan una retina anormalmente adherida por degeneración del epitelio pigmentario. Entonces, primero, como se muestra en el esquema A, acá, eh, se realiza una inyección subretiniana de solución salina usando una cánula extensible de 41 gauge, lo que permite crear un desprendimiento de retina controlado o bleb, que es el que se encuentra aquí. Luego, a través de la misma retinotomía, se infunde lentamente el vector viral AN asociado, acá,
ya se inyecta, usando una cánula de doble canal que permite liberar la presión y evitar el daño mecánico. Ya a nivel del B, se representa el uso de la fórmula del casquete esférico para estimar la altura del bled. Entonces, dependiendo del radio del ojo y de la distancia de la retinoctomía respecto a la fobia, se hace ese cálculo. Y en el C, finalmente, vemos un análisis teórico del volumen del máximo del bled alcanzado para distintos radios, asumiendo que la retina se pliega sin estirarse elásticamente. Por ejemplo, con un radio de 2 milímetros, el volumen sería de aproximadamente 2,12 microlitros y con un radio de 4 milímetros hasta 34,84 microlitros. Entonces, este enfoque permite un control quirúrgico preciso para entregar el vector justo en el espacio subretiniano, optimizando la distribución del tratamiento sin dañar la fobia. Entonces, en cuanto a perspectivas y conclusiones, eh, como hemos visto, el desarrollo de los vectores virales adenoasociados es crucial para la terapia génica ocular y tanto la investigación básica como en estudios preclínicos siguen necesitando vectores más efectivos para entregar genes terapéuticos a células retinales claves. Afortunadamente, a más de 50 años del descubrimiento de esos vectores o de esos virus adenoasociados, se han acumulado gran conocimiento sobre esos vectores y se sigue desarrollando una creciente variedad de estrategias para su ingeniería. Técnicas como el diseño racional, la evolución dirigida y la optimización bioinformática han demostrado ser enfoques eh, importantes para crear nuevas variantes de virus adenoasociados, sobre todo modificando sus cápsides con tropismos celulares sin precedentes. O sea, esto ha avanzado demasiado que genera un gran futuro para tratar células específicamente. Y como les mencionaba, por ejemplo, el vector viral R100 se ha optimizado para múltiples células retinianas en primates tras inyección intravítrea. Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo ha avanzado la modificación de esos vectores virales. Además, la optimización de elementos genéticos dentro de los vectores, como sus promotores, pueden aumentar significativamente la especificidad y la eficiencia de la expresión génica terapéutica. Entonces, superar esos desafíos comunes como la limitación en la capacidad de empaquetado y la respuesta inmune del huésped es igualmente crucial para mejorar resultados terapéuticos. En el futuro, se anticipa pues que surgirán nuevos vectores virales adeno-asociados que exhibirán una alta eficiencia y especificidad de dianas de células oculares distintas, lo que sin duda pues facilitará el avance de la terapia génica ocular y mejorará el tratamiento de diferentes enfermedades retinianas. Muchas gracias. Aló. Sí, Muchas gracias, Jaime. Nos has dado una perspectiva muy amplia de lo que es este campo, ¿no? Todas las posibilidades terapéuticas, mucho más allá de lo que inicialmente, por lo menos yo creía que estaba muy limitado más al campo retinal. Muy interesante la visión de, primero, decidir qué gen se va a modificar y obviamente las, las enfermedades multigenéticas pues van a ser mucho más difíciles que las monogenéticas, que son las que hasta ahora más se han enfocado. Pero luego viene el tipo celular y su ubicación. Luego viene el virus que se va a usar según el tipo celular y según el gene que se quiere modificar. Y la vía de administración para llegar a ese tipo celular, ¿no? Entonces son una cantidad de variables eh,
sumamente complicadas de ir resolviendo, pero pues ve uno que la investigación las está resolviendo poco a poco. La vía para las enfermedades retinales, pues la vía subretinal, aunque hasta ahora, no sé si puedas confirmar esto, hasta ahora no he leído de complicaciones importantes asociadas al procedimiento con ese método que mostraste, pues sí es un procedimiento elaborado, complejo, costoso y con un potencial alto. Entonces uno piensa que ojalá, como lo sugeriste, pues se puedan desarrollar vías alternativas, que para la retina fuera solo la intravítrea y que para epitelio pigmentario coroides fuera solo la vía coroidea. Y en el caso de la vía coroidea, piensa uno que ahí sí tenemos como mucho campo tecnológico por avanzar. A mí se me ocurre que la endoscopia periocular, para poder llegar a la esclera posterior, debería ser un recurso, pues que no lo he oído, no lo he leído en ningún lado, pero debería ser un recurso que los oftalmólogos desarrollen para poner lo que podrían ser inyecciones intraesclerales profundas en el polo posterior. Eh, y luego están las de segmento anterior, que esas sí son pues vías que ve uno más fáciles. Otra vía que no he leído, no sé si se te ocurre o has leído algo sobre esto, sería la vía intravascular, ¿no? Vía cateterismo, así como se está llegando a la arteria oftálmica para oclusión de arteria central de la retina, que se pudieran soltar estos virus vía vascular y de esa manera pues sí se llega en una forma muy completa a, pues a prácticamente todos los tejidos, ¿no? Pero pues por lo menos al target estaría llegando uno. No, pues Eh, no, hasta el momento no. Por ejemplo, el artículo base de esta exposición es del 2023. Entonces, ujú. la información pues reciente y no encontré, digamos, a nivel, digamos, intravascular o así como lo menciona. Pero muy bueno, pues mantener que ojalá siga usted interesado en este tema y le haga monitoría a la literatura, porque como seguramente viste, esta es información que cambia mes a mes, ya, ya no es año a año, ya no es por décadas, sino que mes a mes está cambiando la cantidad de estudios. Pues usted ver la cantidad de estudios que hay en terapia génica, es impresionante todo lo que he registrado y todo lo que están dando. Y todo el tiempo está saliendo información nueva y por eso es que yo insisto que esto tiene que tener una persona de dedicación completa a este tema y que puede, que en esta etapa del desarrollo, pues estamos haciendo la posibilidad es hacer diagnósticos mucho más precisos, pero ya se comienza a poder hacer terapias. Entonces, eso va a cambiar, yo creo que drásticamente en poco tiempo. Y, y, por ejemplo, nosotros probablemente por el lado de la terapia génica no tengamos mucha capacidad de laboratorio, pero de pronto por el lado de las vías de administración sí pudiéramos aportar a alguien especializado dedicado a esto, pudiera aportar a, a los avances que se den en el campo, ¿no? Si hay preguntas o comentarios para Jaime sobre este tema tan novedoso, tan importante, no hay. Bueno, uno tiene que entender pues que los temas nuevos son un poco difíciles y áridos, pues porque es mucho más cómodo
funcionar en el conocimiento establecido, ¿no? Que es la exploración de cosas nuevas. Entonces, pues esto no tiene tanto, no genera tanto interés ni tanto público como las cositas de todos los días que todos sabemos hacer. Bueno, muchas gracias Jaime y a todos los que asistieron. Eh, Seguimos tratando de empujar este tema, ojalá con la ayuda de Jaime. Listo, Doc. Bueno, Gracias. Chao. chao.